Buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia de prensa titulada Temporada de Ozono 2022 en la zona metropolitana del Valle de México, que organizan conjuntamente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, así como la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Para dar inicio, le voy a ceder la palabra al subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, el licenciado Tonatiu Herrera Gutiérrez. Por favor, licenciado, adelante. Muchas gracias, Alejandro. Muy buen día. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta conferencia de medios sobre la temporada de ozono 2022 para la zona metropolitana del Valle de México. Quisiera saludar y agradecer por su presencia a las Secretarías del Medio Ambiente de la Ciudad de México, encabezada por la doctora Marina Robles, y la del Estado de México, representada por Carolina García Cañón. Asimismo, agradezco la organización de este evento al doctor Víctor Hugo Páramo y su equipo de coordinación ejecutiva de la Cámara. Muchas gracias por el apoyo y la gestión necesaria para contar con este espacio de diálogo entre autoridades y la ciudadanía. Pero principalmente agradecemos y damos la cordial bienvenida a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Su presencia es de suma importancia para fungir como un canal en el que podamos establecer una estrecha comunicación con la población del Valle de México. Le hemos llamado temporada de ozono a esta época del año, en donde las condiciones meteorológicas y climatológicas son propicias para la formación y acumulación de este contaminante, principalmente en zonas urbanas como el Valle de México, del cual ya lo explicarán quienes me preceden en este taller. Como ustedes saben, la zona metropolitana del Valle de México es una zona de alta concentración de población, de actividades económicas, de parque vehicular, y estamos muy interesados no solamente en que lo atendamos, sino que se comunique apropiadamente lo que ocurre en él. El día de hoy, por eso, se expondrán diversas medidas que se tienen programadas para prevenir los impactos que el ozono puede ocasionar en la salud de la población. Algunas de estas medidas están enfocadas a evitar la exposición de las personas a este contaminante y otras a reducir la emisión de los contaminantes precursores. Los propósitos de esta conferencia son varios. En este caso, se trata de sensibilizar a la población. Ahí deberíamos tener una lámina, ¿no? Sensibilizar a la población por la llegada de la temporada de ozono, recomendar acciones de protección para la salud, previniendo la exposición a niveles altos de contaminación, sobre todo por ozono y partículas, resaltar la importancia de la participación de la población para la reducción de contaminantes, dar a conocer las acciones de prevención y reducción de emisiones previstas por los gobiernos para la presente temporada y proporcionar información a los medios de comunicación para su difusión entre la población. Esta conferencia de prensa se realiza anualmente como una acción conjunta con la Ciudad de México y el Estado de México. Y agradecemos su participación en esta y en la coordinación de acciones. También, por supuesto, agradecemos nuevamente a los medios su presencia y la difusión de las recomendaciones a la población y de las actividades a realizar. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, subsecretario Herrera. A continuación, solicitamos la intervención de la licenciada Carolina García Cañón, en representación del ingeniero Jorge Rescala, secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días. Como bien lo decía el subsecretario, sí, esto es una conferencia que se hace de manera anual, cada vez que empezamos con una temporada específica que puede elevar la concentración de contaminantes. Por instrucción, tanto el secretario como el gobernador Alfredo del Mazo Maza, en esta administración se ha tenido un trabajo muy en conjunto con la Federación y la Ciudad de México para trabajar específicamente los temas de medio ambiente, en este caso el de calidad del aire, dado que la zona metropolitana del Valle de México representa un porcentaje de población muy importante concentrada del Estado de México que converga
mucho entre la Ciudad de México y el Estado de México. Muchas de las actividades primordiales del Estado de México se llevan a cabo aquí, hay mucha afluencia vehicular. Todas estas actividades que propician el aumento de la generación de concentración de contaminantes, y justamente en esta época en la que además los factores climatológicos ayudan a la formación de estos, bueno, pues es todavía mucho más importante juntar estos esfuerzos para que la población también esté muy bien informada sobre las acciones que ellos también pueden llevar a cabo para ayudar a disminuir o no generar tanto esta concentración de emisiones. Entonces, bueno, saber que el Estado de México trabaja de manera continua, está a la disposición de la población para informar y disipar cualquier duda que se pueda generar para poder trabajar en no generar tantas emisiones durante esta temporada tan importante que se viene de aumento de temperaturas, que como lo bien decía, pues propician la formación de estos contaminantes. Muchas gracias por haber generado esta conferencia de prensa para informar a la población nuevamente sobre las acciones a llevar durante la siguiente temporada. Muchas gracias. Gracias, licenciada Carolina García Cañón. A continuación, solicitamos la intervención de la doctora Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Adelante, por favor, doctora. Y muchas gracias. Muy buen día a todas, a todos. Un saludo al subsecretario Tonatiuh Herrera, a Víctor Hugo Páramo, a mi colega Carolina, al resto de los compañeros que trabajan junto con el resto de los colegas de esta región de la megalópolis, para que podamos ir mejorando cada vez más la calidad del aire. Como saben ustedes, a lo mejor sí quitan por el momento la presentación, Alejandro, que de todas maneras solamente está una lámina con mi nombre y así es más fácil que nos veamos. La primera cosa, como decía el subsecretario Tonatiuh, como decía Carolina, en esta temporada siempre buscamos salir a informar a la población para recordarle algo que tenemos como reto en esta región, que es cómo mejoramos de manera conjunta las condiciones de la calidad del aire de nuestra ciudad. Y en esta temporada, de manera particular, entre marzo y mayo, nos es muy importante recordarles varias cosas que se reúnen y que nos colocan en un reto, nos evidencian este reto que tenemos quienes vivimos en esta región. En esta temporada hay una siempre alta probabilidad de que aumenten las concentraciones de ozono porque se reúnen varias cosas. Una, que emitimos una serie de contaminantes y las condiciones meteorológicas, es decir, las altas temperaturas, la baja nubosidad y también la disminución de la intensidad de los vientos hace que pues, se propicie todo para que se puedan dar altas concentraciones de ozono. Y una de las cosas que nos interesa siempre recordar en estas sesiones, en estas conferencias de prensa donde hacemos un llamado a la ciudadanía y donde le pedimos a los medios de comunicación que nos ayuden a recordarle a la ciudadanía es que depende de todos que tengamos la menor concentración, las menores probabilidades de entrar en contingencia ambiental que nos interesa para poder cuidar la salud de cada una de las personas que vivimos acá. Hay además en esta temporada, justo por las altas temperaturas, porque no hay lluvias también, una alta probabilidad de incendios y este conjunto de cosas también son importantes de cuidar porque esto implica no solamente nuestra salud, sino también la salud de los ecosistemas de los que dependemos, la existencia de una vegetación que necesitamos también para que pues la ciudad, la región en general pueda mantener esta riqueza biológica que se necesita para la vida y que se necesita para mantener
un paisaje fresco, un paisaje saludable para cada uno de nosotros. En estas conferencias de prensa regularmente les decimos el conjunto de acciones que desde la ciudadanía, desde el trabajo de nosotros, hacemos para que entre todos busquemos que hagamos efectivo y cada vez mejor el trabajo que nos toca a las personas que vivimos en esta región, y es lo que mis colegas, adelante, Carolina, Olivia, les estarán diciendo, y por supuesto el doctor Páramo, les estarán diciendo con mayor detalle. ¿Qué cosas son importantes en términos puntuales de subrayar? O sea, nos interesa muchísimo lo asumamos de la mejor manera para que verdaderamente cuidemos la salud de las personas. Y para eso les pedimos que no dejen de visitar los portales de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, del Estado de México, del Gobierno Federal, donde hay información sobre las condiciones de la calidad del aire y que hacen recomendaciones para cuidar la salud de las personas. Los horarios en los cuales no es conveniente hacer ejercicio al aire libre, que son entre la 1 de la tarde y las 7 de la tarde, de manera que no nos expongamos a una mala condición del aire. Y por supuesto la importancia de prevenir los incendios. Entonces, básicamente es un recordatorio, una solicitud de apoyo, por supuesto, a los medios de comunicación y agradecerles que nos ayuden, que estén aquí y que multipliquen esta información para que no nos acostumbremos a que esto simplemente sucede como rutina, sino que es algo que de manera importante tenemos que recordar todos los días y por supuesto cada año en esta temporada. Muchas gracias, subsecretario Víctor Hugo, colegas de la CAME. Muchas gracias, doctora Marina Robles. Para continuar con la agenda, le cedo la palabra al doctor Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, quien nos hablará sobre la salud y la calidad del aire durante la temporada de ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, estimado subsecretario, secretaria Carolina, muy buenos días a los medios de comunicación, bienvenidos y esperemos que la información que les vamos a brindar sea de todo su interés. Yo voy a dar una parte como introductoria para que posteriormente mis colegas describan las acciones específicas de protección de salud y de prevención de emisiones para esta época. Entonces, si me pasan a la siguiente lámina, por favor. Primero que nada, pues mencionar qué es la temporada de ozono, y aquí tenemos varios conceptos. Primero, bueno, que el ozono es un contaminante que se produce a través de reacciones químicas en la atmósfera entre dos gases, los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, que en presencia de radiación solar, pues producen este contaminante llamado ozono. Conocemos como temporada de ozono a la temporada que va de los meses digamos, de febrero a inicios de junio. En estos meses, las condiciones climatológicas favorecen la formación del ozono y la acumulación del mismo, siendo los meses en los que con mayor frecuencia se supera la norma de ozono para protección de la salud y se alcanzan los niveles más elevados del contaminante. En esta temporada también pues se tiene que las temperaturas y la radiación solar son muy elevadas, y eso aunado con condiciones sinópticas en la atmósfera que así se conocen, o sea, regionales, producen que los vientos sean débiles y haya poca secretaria Marina. Las principales fuentes de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles que tenemos en la zona metropolitana son los automotores, en primer lugar. Algo pasa, no sé si todos escuchan, doctor Páramo, no te Dejamos de escuchamos. escucharlo. Dejamos de escucharlo, así es. Ya nos escucha y se está por ahí oyendo. Alguien que está rozando el micrófono. Bueno, ¿me oyen?
Ahora sí, Víctor Hugo, y a lo mejor hay algo que está rozando el micrófono. Bueno, mi micrófono está lejos de mí, eso no. Pediríamos a los demás asistentes que cerraran su micrófono, por favor. ¿Hasta dónde me oyeron? Al final de la, estaba usted explicando sobre las condiciones de febrero a junio. Ok, bueno. Es correcto. Bueno, sí, entonces en esta temporada de ozono que va de febrero a inicios de junio, previo al comienzo de la temporada de lluvias, en esos meses tenemos las temperaturas y radiación muy elevadas, vientos débiles y poca nubosidad, ¿no? Entonces, todo esto pues, son condiciones muy propicias para formar y acumular el ozono. Decía yo que también las principales fuentes de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles pues son los automotores, la combustión en estos vehículos, pero además la combustión en las fábricas, comercios y hogares son fuentes de emisión muy importantes de óxidos de nitrógeno, uno de los ingredientes de formación del ozono. Pero también tenemos las emisiones de vapores de gasolina de las estaciones de servicio, los solventes evaporados de diversos productos de limpieza y recubrimientos, las fugas de gas de los hogares y por la época pues también son relevantes las quemas agrícolas y los incendios forestales, entre otros. La siguiente, por favor. La siguiente. No, perdón. Era la anterior, perdón. Una atrás, sí. No le estaba viendo, perdón. Sí, bueno, miren, en esta época, esta situación de condiciones muy soleadas, alta radiación, pues es propiciada por una condición, decía yo, sinóptica que se conoce como condición anticiclónica. Y en esas condiciones, pues la radiación y la temperatura son las más elevadas. Hay una relación que se establece entre la radiación solar y la temperatura respecto al ozono. Es decir, que a mayor radiación solar y mayor temperatura, se tienen mayores valores de las concentraciones de ozono. Sucede que en esta temporada de ozono, estas condiciones anticiclónicas se acentúan y entonces tenemos la presencia de lo que conocemos como ondas de calor, en donde la temperatura en el Valle de México pues, puede alcanzar los valores de 26 y 27 grados superiores, que es cuando vemos justamente este quiebre en donde las concentraciones de ozono se elevan más. Bajo estas condiciones, por supuesto, pues la probabilidad de alcanzar esos valores de ozono que requieran la aplicación del programa de contingencias ambientales atmosféricas, pues va a ser también mayor. La siguiente, por favor. Si hacemos un recuento de las contingencias ambientales atmosféricas por ozono, si tomamos el periodo entre 2016 y 2021, podemos ver que han ocurrido 21 contingencias por ozono en esos años. De ellas, 18, es decir, el 86%, ocurrieron justamente en la temporada de ozono. Hay una proyección una proyección estadística que hizo la Secretaría de Medio Ambiente de Ciudad de México y se estima que en este año se pudieran tener entre 3 y 5 contingencias ambientales por ozono durante la temporada seca caliente. Aquí en esta gráfica vemos la tendencia del número de días por arriba del nivel de declaración de la contingencia, que son 155 partes por billón. Y vemos aquí en los últimos años que el número de contingencias que hemos tenido va alrededor entre 1 y 4 contingencias, digamos, durante los últimos 5 años. Sin embargo, bueno, pues hay que considerar que el 2020 y 2021 son años en los cuales tuvimos un importante efecto por la pandemia, efecto principalmente que se reflejó en la circulación del parque vehicular. La siguiente, por favor. De acuerdo entonces con esa gráfica,
si hiciéramos una extrapolación, pues estaríamos pensando en alrededor de 3 contingencias, pero cuando vemos lo que está ocurriendo en la movilidad de la ciudad y la zona conurbada, vemos que pues aquí se refleja muy bien las olas, ¿verdad? Las del COVID, cómo se fue manifestando. La primera fue la más pronunciada, luego la segunda, la tercera y ahorita estamos en la cuarta. Lo importante aquí a decir es que en las condiciones actuales en que estamos, en febrero de 2022 de este año, pues ya alcanzamos niveles de movilidad similares, incluso superiores a los de prepandemia en automóvil y caminando. Todavía el uso del transporte público como que sigue un poquito más abajo, pero ya en los últimos días parecería que este repunte sí es a la alza. Entonces, esto significa que estamos regresando a la situación de un tráfico vehicular en donde sus emisiones pues, van a venir a contribuir ya de manera plena a la química atmosférica y pues dependiendo de eso, por eso estamos nosotros de manera precautoria pensando que el número de contingencias pudieran llegar a las 5 contingencias en esta ocasión. La siguiente, por favor. Y bueno, estamos aquí pues porque todo esto nos interesa, porque pues una de los objetivos principales que tenemos es proteger la salud de la población. En ese sentido, pues hay información básica que tenemos que conocer. Sabemos que el ozono es una sustancia que provoca la irritación del aparato respiratorio y esa irritación produce una disminución de la capacidad ventilatoria y predispone a la instalación de infecciones respiratorias. Sabemos también que las personas más sensibles incluyen a las niñas y a los niños, a las personas de la tercera edad, a las mujeres embarazadas y a personas con enfermedades cardiorrespiratorias preexistentes. En particular para las personas sensibles como los asmáticos, le puede provocar un agravamiento de su enfermedad, incluyendo la posibilidad de un aumento de visitas hospitalarias. También puede provocar un agravamiento de otros cuadros, como lo es la enfermedad obstructiva crónica, que pues es una enfermedad que propicia la obstrucción de la circulación del aire y dificulta la respiración, básicamente. El ozono, como otros contaminantes, pues también predispone a la aparición de enfermedades respiratorias virales y bacterianas. Hay ya mucha evidencia que muestran que la incidencia de la gravedad, por ejemplo, el COVID-19, sí se asocia con incremento de concentraciones de partículas y dióxido de nitrógeno, y hay una publicación reciente en donde esta relación también se muestra para las concentraciones de ozono. Aunado a la presencia del ozono, pues también en esta época podemos tener lo que ocurrió muy claramente en 2019, en donde aparte de la concentración de ozono tuvimos concentraciones muy elevadas de partículas debido a los incendios forestales. Yo hasta aquí dejaría como los elementos base para que ahora mis colegas les platiquen sobre las medidas que estamos considerando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Páramo. Continuamos con las recomendaciones a la población para proteger la salud y reducir contaminantes por parte de la licenciada Carolina García Cañón, directora general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica del Estado de México. Adelante, por favor, licenciada García. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, para continuar con la parte de las recomendaciones, la primera que se hace un llamado a la población es evitar hacer actividades físicas intensas al aire libre, principalmente en días soleados y calurosos entre la 1 y las 7 de la tarde, que es cuando más se concentra esta temperatura, porque los niveles de ozono tienden a alcanzar un pico más elevado dependiendo de la zona, debido a las altas temperaturas. La que sigue es mantener informados sobre la calidad del aire mediante el índice Aire Salud. Esto permite que la población se proteja tomando las recomendaciones por ser una información que es oportuna y protectora de la población
en especial de los grupos más vulnerables. Este se puede consultar tanto en la página aire.cdmx.gov o en la aplicación Aire o en la página de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Estado de México. También en la página del gobierno federal, la que se muestra aquí. Este índice Aire Salud es muy específico, nos dice exactamente en qué riesgo de exposición a contaminantes nos encontramos y cuáles son las recomendaciones para cada uno de estas bandas de colores en las cuales está dividido. Si podemos pasar al que sigue. Es reducir el uso de pinturas de base solvente, aerosoles, aromatizantes y otros productos con solventes, ya que al evaporarse contribuyen a la formación de ozono. También se sugiere reparar las fugas de gas LP y asegurar que la flama sea azul en la estufa y el calentador del agua. Así se ahorra dinero y se contribuye a prevenir la formación de ozono. Sí, podemos pasar a la que sigue, que es que ahorras gas y dinero contribuyendo a mejorar la calidad del aire cuando nos bañamos en las tardes, y lo tratamos de hacer en un máximo de 5 minutos, y cuando cocinamos mantenemos las ollas tapadas para que la cocción sea más rápida. También se propone que se mantengan los vehículos en un buen estado, así se ahorra combustible y se contamina menos. Cargar gasolina antes de las 10 de la mañana o después de las 7 de la tarde, así se reduce la evaporación de la gasolina mientras se hace esta recarga. Si es posible, se sugiere realizar los trabajos en casa para disminuir los traslados a través de las plataformas de comunicación que durante esta pandemia pues, se han puesto muy de forma de trabajo ya cotidiano. También realizar trámites y compras en línea para reducir viajes. Si se tiene que salir, se propone que se camine, use la bicicleta para reducir lo más que se pueda el uso de vehículos. Si se detecta que no se cumple alguna acción específica durante la contingencia, se sugiere hacer denuncias. Como ustedes saben, cuando hay contingencias ambientales, se informa a la población y a los diversos sectores cuáles son las actividades que se tienen que reducir o evitar. Entonces, se está pidiendo por favor a la población que si durante contingencia se detecta que alguna de estas acciones aún se sigue llevando a cabo, por favor se denuncie. Y por mi parte, estas son las acciones que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Carolina García. A continuación, el maestro Ramiro Barrios Castrejón, director de gestión de calidad del aire en las zonas metropolitanas de esta Comisión Ambiental de la Megalópolis, nos hablará sobre las medidas para prevenir y reducir emisiones contaminantes. Adelante, por favor, maestro Barrios. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Adelante, por favor, Eduardo. Quisiera platicarles sobre estas acciones que se van a tomar en los 3 órdenes de gobierno. La primera tiene que ver con la vigilancia en la vialidad para detectar y sancionar a aquellos automóviles que tienen altas emisiones contaminantes o que circulan en un horario o en un día en el que no tienen permitido circular. Otra muy importante es la distribución de gasolinas con menor volatilidad que la que está especificada en la norma 016, que es la Regulación Nacional sobre Calidad de Combustibles. Se especifica ahí una cierta volatilidad un poco más alta, y lo que se ha logrado es que se distribuya gasolina con menor volatilidad en toda la región de la megalópolis. Esto ayuda a reducir también las emisiones de la evaporación de las gasolinas. Es importante mencionar que en la zona metropolitana del Valle de México, a lo largo de todo el año, se mantiene siempre la distribución de las gasolinas que tienen la menor volatilidad, es decir, el equivalente a 7.8 libras por pulgada cuadrada en promedio. No se debe rebasar esa volatilidad. La siguiente, por favor. También en la zona metropolitana se han venido desarrollando acciones preventivas para evitar incendios forestales. Ejemplos son estas brechas cortafuego o el acondicionamiento de caminos, de senderos y algo que se llama la vía verde, que son las vías de acceso hacia las zonas forestales. El mantenimiento a torres de observación, equipamiento de los campamentos y de los brigadistas y capacitación a los mismos
para responder de manera más ágil en caso de que haya algún incendio. Hemos hecho también un trabajo muy importante de coordinación intergubernamental para vigilar y atender aquellos incendios que se pueden generar en otras entidades federativas fuera de la zona metropolitana del Valle de México, pero cuyas emisiones pudieran en algún momento impactar a la región, a la zona metropolitana del Valle de México. Como hemos venido diciendo, la participación de la población es muy importante, entonces la invitación es que si identifican un incendio forestal, por favor lo reporten al teléfono que está aquí abajo, es el teléfono de la CONAFOR, 800 incendio. Y estos son el tipo de medidas que hemos venido preparando y que cada año se preparan de manera rutinaria, digamos, como prevención para la temporada de ozono. Ahora bien, la siguiente, por favor. En caso de que llegara a haber una contingencia ambiental fase 1, estos son ejemplos de las principales medidas que están especificadas en los programas de contingencia. Por ejemplo, se aplicarán las restricciones a la circulación vehicular de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Esta restricción aplica de manera adicional al programa Hoy No Circula que está vigente en el Valle de México. Se incluyen los vehículos con holograma de verificación 2, los vehículos con holograma de verificación 1, de acuerdo a la terminación de placa, par o non, de manera alternada, y los vehículos con holograma de verificación 0 y doble 0, considerando también la terminación de la matrícula y considerando la restricción del programa Hoy No Circula, ¿no? La siguiente, por favor. También se suspenderán actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana que generen emisiones fugitivas de COP. Esto, sobre todo, son operaciones de pintura, de aplicación de pintura en infraestructura, de limpieza con solventes, etcétera. Todo esto se va a suspender para ayudar a reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Se suspenderá también la operación de las plantas de carburación y de distribución de gas licuado de petróleo, el gas LP, en un 20%, y de un 50% de los automotores que son encargados de distribuir el gas LP. Esta acción puede exentarse por las empresas distribuidoras siempre que sus sistemas de trasvase de combustible utilicen válvulas o dispositivos que se llaman de desconexión seca, que reducen en más del 80% las emisiones fugitivas en cada proceso de carga de combustible a los tanques, por ejemplo. Entonces, estas son medidas en caso de contingencia ambiental. La siguiente, por favor. La reducción del 40% de la actividad de la industria de competencia tanto local como federal, de aquella industria que tiene emisiones de precursores de ozono. Ya comentó el doctor Páramo que son los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno. Y también la suspensión de actividades de mantenimiento, de desengrase o de limpieza que generen compuestos orgánicos volátiles fugitivos. Una reducción del 30% del consumo de combustóleo en la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, está ubicada en Tula de Allende, en Hidalgo. Y también nuevamente solicitamos a toda la población va a haber acciones de vigilancia y atención a denuncias sobre emisiones ostensibles también en la industria de competencia federal, y les pedimos que si observan que alguna industria no está cumpliendo con esto, envíen por favor su denuncia al correo que aparece aquí, denuncias@profepa.gov.mx, o a los teléfonos que se encuentran aquí en la pantalla también. La siguiente, por favor. También, por ejemplo, en caso de contingencia, se suspende la operación de las estaciones de servicio, las gasolineras, en un 20%, excepto aquellas que cuenten con el sistema de recuperación de vapores con una eficiencia mínima del 80%. Este sistema es muy importante. Cuando se está cargando gasolina, recupera los vapores que salen del tanque cuando se llena de líquido y los almacena dentro de la estación de servicio. También la refinería Miguel Hidalgo, igualmente ubicada en Tula de Allende, no operará a más del 75% de capacidad total de proceso. Hay un sistema para operación y atención de denuncia ciudadana, el teléfono que viene en pantalla, y una página donde también se puede hacer la denuncia, denunciaspopulares.aca.gov.mx, o el teléfono, Lávate las manos antes de agarrar. contacto@acea.gov.mx. También hay un teléfono para el caso de emergencias, en caso de que la población necesite reportar alguna emergencia relacionada con el manejo de hidrocarburos. La siguiente, por favor. Creo que por mi parte es lo último que queda, es simplemente insistir a la población, invitarlos a que se informen sobre el monitoreo continuo de la calidad del aire.
Aquí aparece en la página del Sistema de Monitoreo Atmosférico. Está esta aplicación para dispositivos móviles que se llama Aire, que también lo pueden descargar para conocer ahí la calidad del aire a través del índice Aire y Salud, a través de Twitter o también vía telefónica se puede consultar. Pues por mi parte es todo, quedo atento a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ramiro Barrios. Para continuar con la sesión de preguntas y respuestas y su moderación, le cedo la palabra a la maestra Olivia Rivera Hernández, directora de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, solicitándoles que soliciten el uso de la palabra o que formulen sus preguntas en el chat de esta plataforma. Por favor, maestra Rivera. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias también a los ponentes que tuvimos, al doctor Víctor Hugo Páramo, al licenciado Tonatiuh Herrera, a la licenciada Carolina García, al maestro Ramiro Barrios y también un saludo a la doctora Marina Robles. Por favor, pueden anotarse en el chat de dónde, a qué, perdón, a qué periódico o revista están representando su nombre y poner en el chat, levantar la mano para poderles dar la palabra. Tenemos ahorita compañeros del Grupo Milenio, de Reforma, del Grupo Fórmula, de la revista Boller, de la Octava. Antonio Miranda, de Grupo Asir. Pueden levantar la mano si alguien gusta la palabra, hacer su pregunta. Buenos días. Buenos días. Ángeles Cruz. Ángeles Cruz del periódico La Jornada. Quisiera yo preguntar. Buenos días, gracias. Preguntarles cuál ha sido los resultados que pudieran reportarnos de años anteriores de estas medidas que pienso más o menos han sido similares cada año. Si se logra realmente bajar un poco las emisiones por contaminantes o cuáles han sido los mayores desafíos para que esto no se logre. Gracias. Gracias, Ángeles. Otra pregunta más para entonces tener al menos un grupo de 3 preguntas y poderles ceder la palabra a los ponentes. Si me permiten, Carla Mora del Sol de México. Ajá. Buen día a todos. Mi pregunta es, en específico en la Ciudad de México, ¿cómo se vigilarán en torno a que se cumplan estas restricciones de circulación en su momento cuando haya contingencias o va a ser continuo, digamos, quiénes van a poder hacer las revisiones? Tenemos estas patrullas ambientales, ¿van a funcionar de una manera específica o cuál va a ser la vigilancia en torno a la capacidad vehicular que deba de tener la Ciudad de México en esta temporada de ozono, por favor? Gracias, Carla. ¿Qué tal? Buenos días, soy Laura Cardoso de Grupo Fórmula. ¿Me permiten una pregunta? Claro que sí, Laura, adelante. Buen día. Quiero saber, no sé si me pueden precisar lo que tiene que ver las restricciones a la circulación en fase de contingencia 1, porque han enlistado A, B y C a hologramas de verificación desde el 2 hasta la 1 con, digamos, de manera alternada, si se va a hacer siempre en esta fase de contingencia. Y la otra, vamos ya para el tercer año de temporada de ozono bajo una pandemia. ¿Cuál sería la recomendación para el caso de las personas que han estado enfermas ya con este virus y para cuidarnos las que hemos estado, bueno, bajo ciertas restricciones médicas, qué hacer? Gracias. Ok, muchas gracias. Deseo las palabras entonces a los ponentes. Tenemos 3 preguntas de Ángeles Cruz que tiene que ver con cómo han impactado en las políticas públicas estas restricciones estas restricciones que se emplean durante la pandemia. También tenemos a Carla y a Laura Cardoso, las cuales hablan sobre las restricciones a la circulación y cómo impacta la fase 1.
Le cedo la palabra. Yo creo que la primera pregunta nos puede ayudar a responderle el doctor Víctor Hugo Páramo y las dos subsecuentes el maestro Ramiro Barrios. Les dejo la palabra al doctor. Con gusto. Me gustaría que pudieran poner la lámina número 11 para poder ilustrar. Como mencioné, pues es muy interesante ver cuál ha sido la tendencia del número de días, ¿verdad? En que esta concentración a la cual se disparan las contingencias ambientales, cómo ha evolucionado. Si consideramos, por ejemplo, a partir del 2016, que si recuerdan, en esa época, en esa temporada de ozono tuvimos una crisis realmente muy aguda. Allí tuvimos 18 días en los cuales la concentración fue superior a estos 155 partes por millón y de los cuales de esos 18 días, 10 correspondieron a contingencias ambientales que se declararon. Para el 2017 ya el número de días bajó a 11 y posteriormente, a partir del 2018 para acá, pues ha estado, como decía, entre 1 y 4 días con esos valores. Entonces, aquí lo que se lee es que la tendencia pues ha ido a una disminución, sí teniendo precaución en decir que 2020 y 2021 pues las condiciones atmosféricas cambiaron. Ya los científicos estudiaron y están estudiando todavía más cuál fue el efecto en las reacciones químicas y fotoquímicas y pues lo que vemos es que la tendencia en todo caso se ha mantenido en un valor bajo, podemos decir ya, si tomamos en consideración eso que ocurrió en 2016 y 2017. Pensamos nosotros que lo más importante de estas conferencias, de estas campañas es que la población esté informada y que contribuya también, ¿verdad? Porque como mencionaron mis colegas, hay medidas que están en nuestras manos, que son importantes, que las podemos hacer. Y la primera de ellas es, pues, cuidar a nuestras personas que son muy sensibles a estos contaminantes. Y segundo, pues contribuir con lo que podamos, por ejemplo, para evitar la evaporación de vapores de gasolina, de solventes. Hay acciones como el poder optimizar, ¿verdad?, algunas labores domésticas que son importantes y lo cual también contribuye. A uno podría decir, pues, que es una sola persona, ¿cómo eso no es significativo? Lo que pasa es que somos millones de personas, de habitantes que vivimos aquí, y aunque a veces estas emisiones domésticas son muy pequeñitas en lo individual, cuando consideramos el colectivo se vuelven significativas. Muchas gracias, doctor Páramo. Pasamos con el maestro Ramiro Barrios para que nos ayude a responder las preguntas relacionadas con la fase 1 y las restricciones vehiculares. Sí, muchas gracias, Olivia. Yo pediría, Eduardo, si puedes poner, por favor, la lámina número 23 en la presentación. Aquí viene un ejemplo de las medidas que están descritas en el programa de prevención y atención a contingencias ambientales atmosféricas, que es la lámina que describí, la lámina 23, por favor. Sin embargo, en unos minutos más vamos a ponerles también aquí en la liga, en el chat de la sesión, la liga para que puedan consultar los programas completos. Pero este es el ejemplo de las restricciones en fase 1 que aplican además del programa Hoy No Circula vigente, ¿no? Todos los vehículos que tengan holograma de verificación 2 dejan de circular. También los vehículos que tengan holograma de verificación 1 y es de acuerdo con la terminación de la placa se van alternando, ya sea que la placa es par o no. Y en el caso de los vehículos con holograma de verificación 0 y 00, se toma considerando la terminación de la matrícula a la que le aplica la restricción para ese día en el programa Hoy No Circula. Entonces, un ejemplo, quienes tienen terminación 9, les tocaría dejar de circular si la contingencia es un día viernes, ¿no?
Este es el ejemplo principal, digamos, para el caso de una fase 1. Todas las demás acciones que tienen que ver con tanto la circulación vehicular como la vigilancia, como actividades industriales, están en las ligas donde fueron publicados en la zona metropolitana del Valle y de México. Ahí aplican tanto las autoridades del Estado de México como de la Ciudad de México. Entonces aquí en el chat les vamos a poner en un minuto las ligas para que puedan consultar esos programas de atención a contingencias ambientales. Espero que con eso contesté la pregunta, si no, estoy aquí disponible para cualquier duda adicional. Muchas gracias, maestro Ramiro. Antes de pasar a las siguientes preguntas, te dejo una pregunta sobre cómo se vigilará que se cumplan las medidas. Sí, ahí los gobiernos de las entidades tienen programas para vigilar tanto con estos equipos de sensor remoto, pero también tienen estas patrullas que se llaman patrullas ecológicas, que también pueden detener a vehículos que son ostensiblemente contaminantes, acompañados con la policía de tránsito, también detienen a los vehículos que no les corresponde circular en ese día, digamos, o en ese horario quizá. Entonces se hacen operativos y las patrullas están en ciertos puntos vigilando que se cumpla con estas restricciones. Muchas gracias. Pasamos a las siguientes preguntas que tienen que ver con salud. Si bien ya el doctor Páramo dijo cuáles eran los efectos a la salud por ozono, hacen una pregunta relacionada con la situación actual de la pandemia y si es que las personas que han padecido COVID son más susceptibles al ozono. ¿Hay información al respecto? Sí, el Instituto Nacional de Salud Pública tiene un estudio que hizo para nuestro país. Esto se hizo un poco al inicio de la pandemia y bueno, trae varias consideraciones que son importantes conocer. Primero, cuando se vive en un ambiente en donde hay contaminación, el cuerpo de las personas se vuelve más frágil, más susceptible y por lo tanto pues más propenso a sentir los efectos de los contaminantes. Eso es un hallazgo científico que ellos hicieron. Por ello, lo importante en estos casos es estas recomendaciones para que estas personas sensibles, en la medida de lo posible, se protejan. Y eso tiene que ver con que estén permanentemente informados de cuáles son los niveles de la calidad del aire. Y en el momento que identifiquen, por ejemplo, en la página de la SEDEMA o en la aplicación app para el celular, en el momento en que identifiquen que los niveles están rebasando las normas, allí mismo se les da la recomendación específica de protección. Entonces, eso es fundamental porque eso les evita caer en alguna crisis por estar expuestos a la contaminación. Evidentemente, pues afortunadamente ya la condición ha estado evolucionando. La zona metropolitana del Valle de México todavía nos anunciaron este fin de semana que va a permanecer en amarillo, pero de acuerdo a la tendencia pues se ve que ya hay el efecto de que muchas personas hayan recibido las vacunas y que se sigan las medidas de prevención que ya pues se han vuelto una habitud, una costumbre entre los ciudadanos. Entonces, hay que seguir con ello. Ahí yo me excuso, no soy médico y yo no podría hablar más allá de qué sucede con los enfermitos que tuvieron alguna repercusión por la pandemia, pero la recomendación general para ellos y para toda la ciudadanía es estar informados y protegerse cuando tenemos esos picos elevados de contaminación. Sí, muchas gracias, doctor Páramo.
¿Tenemos otra pregunta más? Aquí en la pantalla, Olivia, se ve Laura Cardoso y Fanny Miranda. No sé si tú ves que tienen la mano levantada. Buenos días. Sí, adelante. Gracias, Fanny Miranda, reportera de Milenio. Yo quisiera, doctor Páramo, si pudiera recordarnos, por favor, cuáles son los límites a los que se llegan para que se decrete la contingencia, ya sea fase 1 o fase 2. Preguntarle si todavía se considera la contingencia, y disculpe la pregunta, pero necesitamos actualizar esta información. Y también para Carolina García Cañón, hace unos días la organización ambientalista Greenpeace dio a conocer que un tribunal resolvió a su favor y se estaba ordenando al gobierno del Estado de México actualizar su programa de contingencias ambientales, y que incluso se estaba diciendo que si no lo hacía en los próximos 3 días, se iba a ordenar al titular de Medio Ambiente dejar ese cargo. Preguntarle qué hay de esta información y cómo van en ese sentido, por favor. Gracias. Sí, Fanny, con todo gusto. Mira, sí, efectivamente estamos aplicando el programa en la zona metropolitana del Valle de México tal como fue publicado. A diferencia del Valle de Toluca, acá pues el juez consideró que era todavía adecuado. Sin embargo, bueno, estamos actualizándolo, estamos haciendo trabajos para actualizarlo. Se sigue aplicando la activación de la fase preventiva. Una muestra de ellos es lo que ocurrió el fin de año. Si recordarás, el 31 tuvimos actividades pirotécnicas muy intensas y ya en la mañana del 1 de enero llegamos a una condición primero regional, o sea, porque se dio en una estación de una de las regiones del Valle de México, y aplicamos la fase preventiva por partículas PM10. Para eso eso fue como a las 8 de la mañana, ya para las 10 esto se había generalizado a dos zonas y ampliamos la aplicación de esta fase preventiva para toda la zona metropolitana, tal como lo establece el programa de contingencias. En cuanto a los niveles de activación, actualmente para el ozono, es cuando es superior a los 154 partes por millón en una hora para la fase 1, y cuando es superior a 204 partes por billón para la fase 2. Para las PM10, la fase 1 se activa si la concentración de PM10 es superior a 214 microgramos por metro cúbico, y la fase 2 si es superior a 354 microgramos por metro cúbico. Para el ozono es en promedio de una hora, para las partículas PM10 promedio móvil de 24 horas. Y para las partículas menores a 2.5 micrómetros, PM2.5, la fase 1 se declara cuando es mayor la concentración a 97.4 microgramos por metro cúbico como promedio móvil de 24 horas, y la fase 2 cuando es superior a 150.4 microgramos por metro cúbico. También recordar que tenemos una fase combinada, esto cuando la combinación de los niveles de los dos contaminantes se da simultáneamente. Gracias, doctor Páramo. Le cedemos la palabra a la licenciada Carolina García para que nos hable de su programa de contingencia. Muchas gracias. Bueno, sí, comentarles que en efecto, hace unos meses se determinó que el Estado de México tenía que elaborar un nuevo programa de contingencias, y de hecho se publicó previo a que este comunicado de Greenpeace saliera. Me imagino que Greenpeace no había sido notificado o no se había dado cuenta que el programa ya se había publicado. Una vez que ellos sacaron su comunicado, este programa se publicó el 18 de febrero y así como se ordenó, se tomaron en cuenta las normas de salud. De hecho, el amparo tenía efectos para que se tomaran en consideración las normas de salud, la 020 y la 025 de 2014. Sin embargo, en enero de este año entraron en vigor las normas actualizadas, tanto la 020 como la 025 2001, y esas fueron las normas que se utilizaron como base
para tomar los límites mínimos para declarar alguna contingencia o alguna fase preventiva en el Estado de México. Entonces, el Estado de México dio cumplimiento más allá de lo que la sentencia exigió, considerando valores ya muy por debajo de los que, como mencionaba, las normas de 2014 establecían. Se hizo una fase preventiva en la cual se toman en consideración los valores para PM10, reduciéndose de 171 microgramos por metro cúbico, se pasa a 70 microgramos por metro cúbico para informar a la población sobre la concentración de este contaminante. Respecto a partículas 2.5, se pasó de 81.4 microgramos por metro cúbico a 41 microgramos por metro cúbico, y respecto al ozono hubo una reducción de 0.143 partículas por millón a 0.090 partículas por millón. Es decir, se redujeron bastante los parámetros para informar a la población sobre altas concentraciones. Este trabajo se hizo muy de la mano. Aquí me permito reconocer el gran trabajo y la gran coordinación que hubo con la Ciudad de México, con la Semarnat, con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para poder llevar a cabo este proyecto con una base científica, con información confiable de estudios de salud y de calidad del aire, para poder realizar este programa de contingencias para el Valle de Toluca y dar cumplimiento a esta sentencia que se generó por el amparo que presentó Greenpeace. Muchas gracias, licenciada. Tenemos todavía preguntas de Ana Hernández del Grupo ASIR de Toluca y Antonio Aranda del Grupo ASIR tienen la palabra. Ana, si nos puedes decir cuál es tu pregunta. Ana o Antonio. Bueno, tenemos también a Alejandro León de Reforma, pide la palabra. Alejandro, ¿puedes encender tu micrófono? Hola, gracias, buenos días. Quisiera preguntarles cuáles son los factores por los cuales hacen esta estimación de que en 2022 pudieran existir entre 3 y 5 contingencias ambientales por ozono, y también si existen focos rojos en cuanto a zonas industriales, autopistas que prefieran las rutas de transporte público, los propios automovilistas, que precisamente ayuden a estas concentraciones de ozono, por favor. Ramiro, ¿quisieras ayudarme a responder la pregunta? Si quieres, yo puedo lo de la... Adelante, doctor. Lo de contingencias. Sí. Okay. Sí, mira, en la lámina que mostré, ahí veíamos que en los últimos 5 años, el número de contingencias que se han registrado van entre número de días que requieren aplicación del plan de contingencias, van entre 1 y 4, ¿no? Pero mencionaba yo que en los 2 últimos años, debido a las condiciones de pandemia, pues a lo mejor no son muy representativos. Sin embargo, estrictamente la proyección te daría 3 contingencias para este año. Pero luego yo mostraba la siguiente lámina en donde vemos que la movilidad está regresando a los niveles prepandémicos. Es decir, que estamos regresando a condiciones de emisiones anteriores a la pandemia. Entonces, una estimación, yo diría, ¿cómo le llamamos? Conservadora. Para esto es estimar que podrían ser de 3 a 5. Si tú hay muchos métodos para hacer estas proyecciones. Sin embargo, estos que ocurrió en los 2 últimos años, pues esos métodos estadísticos, digamos que pueden estar muy influenciados. Si hiciéramos una proyección, porque también la hicimos de manera, pues vamos a decir automática, nos podría dar que estaríamos entre 3 y 15 días que pudieran haber estos valores elevados. Eso no significa que vayan a ser
15 días que pudieran ser 15 contingencias. Sabemos que la contingencia puede durar 1, 2, 3 días, dependiendo de las condiciones, ¿no? Gracias, doctor. Ramiro. Sí, respecto de la vigilancia en la vía pública, ahí quisiera decirte que efectivamente la vigilancia tiene que ver con la jurisdicción de las diferentes autoridades, de los diferentes órdenes de gobierno. Entonces, las autoridades locales, por ejemplo, en la Ciudad de México o el Estado de México, hacen esta vigilancia en las calles y avenidas dentro de las zonas urbanas, y a nivel federal, por ejemplo, se hace en las principales vías de acceso al Valle de México. Normalmente se seleccionan las casetas de peaje porque ahí los vehículos ya se detuvieron para pagar el peaje o al menos reducen su velocidad, y se selecciona uno de los carriles y de manera confinada se dirigen todos hacia el sitio de medición. Se hace la medición con un sensor remoto, y si el vehículo no emite más allá de lo que marca la norma, entonces adelante, y si no, se le puede sancionar. Eso es variable, los días son variables también, pues precisamente para no generar un patrón que después los automovilistas pudieran evitar, ¿no? Pero así es en términos generales. Sí, gracias. Ajá. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Vamos a responder una pregunta más que nos llegó por Facebook. Y la pregunta es si se redujeron las emisiones durante la pandemia. ¿Puede responder doctor Páramo, si nos ayuda con ella? Gracias. Sí, con gusto. Al igual que en prácticamente todas las ciudades, el hecho de que hubiera menos vehículos, pues directamente se reflejó en los contaminantes, sobre todo aquellos que no son fotoquímicos. Los que son fotoquímicos se emiten y reaccionan, y las concentraciones, digamos, pues no se manifiestan directamente. Pero sí, aquí en la zona metropolitana, cuando estuvimos, digamos, en la condición en la cual la movilidad fue mínima, pues esta fue hasta en un 70%, 80% de menos circulación. De alguna manera proporcional, vimos reducción de los contaminantes como el monóxido de carbono, que es, digamos, emitido por los vehículos automotores en más de un 90%. Ahí se reflejó justamente una disminución más o menos en un orden de 60 a 70% de las concentraciones y por lo tanto de las emisiones del contaminante. Esto también se reflejó en un menor grado en las concentraciones de óxidos de nitrógeno. Doctor Páramo, dejamos de escucharlo. Sí, a ver. ¿Ahora? ¿Se escucha? No, sí lo estábamos escuchando. Sí lo oímos, Olivia. Sí se escucha. Entonces decía que también se reflejó en las emisiones de óxidos de nitrógeno en un menor grado, dado que los óxidos de nitrógeno tienen también como fuentes, aparte de los vehículos automotores, pues la combustión en fábricas, la combustión doméstica, la combustión en comercios. En cuanto al ozono, la reducción no se vio, se notó más en los picos, casi no tuvimos picos en esta, digamos, en la primera etapa, que fue donde la reducción del tráfico vehicular fue más notoria. Y allí sí hay una explicación. Debido a este cambio en las emisiones, hubo modificaciones en la química de la atmósfera, en la manera como los contaminantes reaccionan para formar el ozono. Y eso se vio aquí, se vio en todas las grandes ciudades del mundo. Muchas gracias, doctor Páramo. Bueno, tenemos una última pregunta de Fanny Miranda de Milenio, si nos gusta hacer la pregunta, Fanny. Muchas gracias, sí. Rápidamente preguntarle si la central termoeléctrica de Tula es una de las principales fuentes contaminantes, doctor Páramo. ¿Se están llevando a cabo negociaciones para que esta deje de operar con combustible, para que ya arranque a operar con gas natural? ¿O qué se está haciendo para reducir este golpe tan fuerte de contaminantes que nos llegan al Valle de México? Sí, Fanny, ¿cómo no? Mira, sí, evidentemente, pues esta fuente está al norte de la zona metropolitana. Cuando tenemos condiciones de vientos que vienen del norte al sur, pues sí,
pero también se tiene que cumplir otras condiciones para que la pluma que sale de estas fuentes que están en el estado de Hidalgo puedan llegar acá. Muchas veces esas plumas son muy calientes, tienen una temperatura muy elevada y suben verticalmente alturas que a veces los corrientes de los vientos las llevan, las arrastran, pero digamos a una altura importante. Hay estudios donde esto se ha ya registrado y no nos está llegando todo el tiempo, eso es algo que hay que mencionar. Pero sí llega a afectar la calidad del aire. Digo, afortunadamente tenemos el sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México que en todo momento está haciendo esos registros y cuando ocurre eso, sí lo detectamos inmediatamente. Para esta fuente en particular, sí, ya desde hace varios años se ha estado viendo la cuestión de que pueda switchar, cambiar de combustible y que pudiera estar utilizando gas natural. Y allí el problema ha estado en, digamos, el que el gasoducto llegue a la zona donde se encuentra la termoeléctrica, es donde entendemos que la CFE está poniendo el tema allí para darle una solución a esta fuente puntual. Gracias, doctor Páramo. Bueno, ahora sí una última pregunta. Tenemos a Alejandro León, del Grupo Reforma. Alejandro, si nos quieres hacer la pregunta. Fue la que hice hace un momento. ¿Sí? Ok. Gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Hemos agotado el tiempo también. Con esto nos despedimos de ustedes. Agradecemos mucho a todos nuestros ponentes, a los medios que estuvieron presentes y quedamos para atender cualquier otra actividad. No sé si la doctora Marina Robles, el licenciado Tonatiuh Herrera, quisieran dar un mensaje final, por favor. Marina, muchas gracias. Gracias, Tonatiuh. Pues básicamente agradecerles a los medios de comunicación, por supuesto a mis colegas de la CAME, a mis colegas del Estado de México, de la Ciudad de México, por brindar esta información, insistirles a ustedes, a los medios de comunicación, que nos apoyen para motivar a que la gente cuide su salud y nos ayude también a disminuir las emisiones siguiendo estas recomendaciones que nuestros compañeros acaban de hacernos a todos. Les agradezco a todos de verdad este apoyo. Un gusto. Muchas gracias a todos, Víctor Hugo, Marina, ¿no? Carolina, y por supuesto a los medios de comunicación. Gracias.